Te lo mandé en un WhatsApp. Yo los que tengo anotados. ¡Ah, los colegios! Bueno, Perdón, estuvimos perdón, hablando, Hugo. sí, sí, sí. Aportanos El tu tema dato. colegios, Sí, aportá por favor un dato. Vicente López. Vicente López, tenés razón, Te claro. lo puse ahí, Sí, 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 sí. Jorge Macri El intendente. hizo un pedido de amparo a la Corte Suprema. O sea que el lunes en Vicente López abrirían las escuelas. Ese es un poco el título, por lo menos es ese amparo que presentó en la justicia. Habrá que ver si de acá al lunes no sufre alguna modificación, ¿no? Claro, la Corte lo tomó. Para hablar hay que preguntar, investigar. Uno puede elevar a alguna corte, la Corte no lo toma, olvídate. La Corte aceptó el pedido de amparo de Cava y de Vicente López. Aceptó. Es decir, la Corte tiene la potestad de aceptar o no aceptar un caso. Claro, el problema con la ¿Estamos Corte, ahí? claro, la Corte interviene cuando es, por ejemplo, un problema entre estados, por ejemplo, el Estado Nacional y en este caso un Estado provincial o el gobierno de la ciudad. Claro. Claro, ahí interviene la Corte. Pero la no se sabía si Corte Suprema aceptó ser el que emita un dictamen. Claro. Ahora... la Corte Suprema le entra a la mesa atrás y dice, este tema no lo tratamos, que vaya a primera instancia. Lo rechaza. Claro. Que vaya a primera instancia. Siempre uno puede apelar en la justicia. De todas maneras, de aquí al lunes hay que ver, por lo menos en el ámbito de la ciudad va a ser difícil, en el caso de Vicente López... No, la Corte Suprema, Hugo. Claro, hay que ver si resuelve de acá al lunes, ¿no? Si la Corte se reúne. Claro, bueno, sí, pero ya o por Zoom. Hoy lo hace sea provincial, nacional, municipal, la Corte Suprema... Por eso digo, dictamina qué casos agarrar. Claro, por eso digo, hay que ver qué resuelve la Corte Suprema, si lo hace de acá al lunes, que lo podría hacer en forma virtual, y bueno, ahí sí sabríamos entonces si hay o no hay escuelas, ¿no? En forma presencial. Y si no, lo puede hacer el lunes, el martes o el miércoles. Claro, tal cual. O puede dictaminarlo dentro de 15 días. La Corte no tiene fecha, es autónoma, es la autoridad máxima de un país para juzgar. De acá a 15 días estaría terminándose, por lo menos en lo que se sabe, este nuevo aislamiento o las nuevas medidas. Claro, pero hay que ver si dentro de 15 días no sigue. Claro, eso no se sabe, seguro. Sí, seguro. ¡Apa! Ernesto, nos vamos a comunicar con la región Cuyo, con Valeria Belén, nuestro corresponsal en Mendoza. Valeria, ante que nada, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, Hugo, buenas tardes, Ernesto, buenas tardes a toda la audiencia. Valeria, vos además de ser periodista, sos abogada, constitucionalista y seguramente has escuchado, o estabas escuchando el programa que Ernesto Arriaga planteó el tema de la constitucionalidad o no de la medida tomada por el gobierno nacional, si avasalló la autoridad que tiene el gobierno porteño, la autonomía porteña. Bueno, a manera de introducción, porque tal vez el sábado que viene lo vamos a desarrollar con más tiempo, pero 2 líneas sobre este tema, ¿qué podés aportar? Sí, lo que Ernesto Arriaga yo creo que quiso decir es que la Corte acepta, ¿no es cierto?, la Corte Suprema de Justicia, acepta el recurso de amparo presentado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque bueno, las cuestiones entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación deben dirimirse, como en el caso de la provincia y Nación, deben dirimirse en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no es cierto? Pero que lo acepte, que admita que ese expediente, ¿no es cierto?, ese amparo debe resolverse allí, no tiene nada que ver con la cuestión de fondo, o sea, no tiene nada que ver con la sentencia que dictará después a favor o no. Habría que ver cuando se dicte la sentencia, a ver si, bueno, está a favor o no de la constitucionalidad o no, o la inconstitucionalidad de la normativa. Eso no tiene nada que ver, son 2 cuestiones distintas. Y eso, bueno, dependerá de la jurisprudencia de la Corte. Ahora, porque no pueden dictar 2 sentencias contradictorias, hay que analizar ahí la jurisprudencia de la Corte y ver
si hay algún caso similar, que no creo, cómo se ha expedido. De todas maneras tendrá que analizarlo a la luz, ¿no es cierto?, de la Constitución Nacional y también a la luz de los derechos del artículo 14, 15 y concordantes. Ahora, ¿hay un plazo para que se expida? Sí, la Corte tiene que expedirse lo más pronto posible porque es un recurso de amparo, no puede reunirse y demás dentro de una semana, no, tiene que expedirse en cuestión de horas, el tema de los amparos y demás. Correcto. Ahora, el caso de Vicente López, el municipio también interpuso una medida, ¿es similar a esto, el de la ciudad de Buenos Aires? Y el municipio de Vicente López lo debe haber interpuesto a la Suprema Corte de la provincia. De Buenos Aires, y la claro. Corte, bueno, en ese caso lo aceptó porque es una cuestión municipal dentro de la competencia provincial. Y habrá que ver también, hay que analizar la jurisprudencia de la Corte, ¿no es cierto?, de la Suprema Corte o la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, a ver cuál es su criterio. Pero en este caso, mira, Hugo, acá hay una teoría que seguimos generalmente la mayoría de los doctrinarios, y de los estudiosos del derecho, que es la teoría del mal menor, que viene del derecho penal. O sea, muchas veces, para salvaguardar un mal mayor, en este caso, que es la vida de las personas, se restringe, ¿no es cierto?, un mal menor, que en este caso sería la circulación, la libertad en la circulación, el tema de no asistir a clase y demás, porque se está protegiendo un bien mucho mayor, digamos, que es el derecho a la vida. Entonces, bueno, ahí la Corte va a tener que medir entre esos dos bienes jurídicos cuál es el que, según a su criterio, prima más tratándose de menores, que rige el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales, a la Convención de los Derechos del Niño. Entonces tendrá que analizar con una lupa, con un filtro, la Convención de los Derechos del Niño y ver si su decisión no contradice esos derechos, el derecho a la vida. Claro, tendrá que evaluar también hasta qué punto... Pues estamos en pandemia, ¿viste? Entonces, claro. Bueno, hay que ver, aparte, tampoco es una cuestión de que se pone en juego la presencialidad total, sino que en la mayoría de las provincias hay una bimodalidad. Los chicos cursan una semana al mes, y después, bueno, siguen virtualmente asistiendo a clases. Los que están asistiendo a clase permanentemente son los docentes, y hay varios docentes fallecidos en el país al respecto. Acá en Buenos Aires... chicos no, cursan una semana, por lo menos en la provincia de Mendoza, una semana al mes, y en San Juan también hay un sistema de bimodalidad. Claro. Habrá que ver, la Corte seguramente va a evaluar hasta qué punto está en peligro la vida de los menores, pero bueno, eso es un tema largo. Exactamente. Si te parece, lo desarrollamos el próximo sábado, porque se nos está yendo el programa. Hoy tuvimos un programa corto por la transmisión del fútbol de la radio, ¿no? También saber, y te dejo como pendiente, si la autonomía de la ciudad de Buenos Aires es similar a la autonomía de una provincia, pero eso, si te parece, lo contestás la próxima.